vamos a ver un poco los datos de las encuestas antes. Bueno, yo creo que todos hemos seguido muy de cerca las distintas casas que encuestan en Costa Rica, ¿verdad? Notablemente son una de la Universidad de Costa Rica, el CIEP, Centro de Investigación en Estudios Políticos. Luego, IDESPO, Instituto de Investigaciones de Población de la UNA. La empresa OPOL, que es una empresa consultora. La empresa CIP Gallup, que es la más antigua empresa instalada en Costa Rica y que cubre América Latina. Y Demoscopía, que también ha publicado, es otra empresa. Si uno revisa, digamos, los datos de cada una de esas casas encuestadoras, se va a encontrar cosas interesantes. Cuando uno hace una encuesta, aplica lo que se llama una muestra, es decir, es una muestra estadística que sea representativa de la población de Costa Rica, porque en este tipo de encuestas lo que se busca justamente es que los datos obtenidos a través de la muestra, sean 1,000 personas, sean 3,000 o 5,000, más o menos, que es el tamaño, ¿verdad?, de la mayoría de casas encuestadoras. Entonces, a partir de ahí, la forma de recoger los datos para que se dé lo que en estadística se llama la probabilidad, digamos. Y esa probabilidad siempre tendrá un margen de error que es lo que generalmente establecemos como en un 5%. Yo he estado viendo que la mayoría de las encuestas tienen incluso porcentajes menores de error. El porcentaje de error de, por ejemplo, un 5% significa que si un candidato tiene, vamos a ver, 10 puntos, podría tener o 5 o 15, ¿verdad? O sea, se suma el margen de error o se resta el margen de error para ubicar, digamos, el máximo y el mínimo que podría tener ese candidato. Eso es lo que generalmente llamamos margen de error en las encuestas probabilísticas. Y la mayoría de las encuestas que se hacen son probabilísticas. Sí estaba viendo un dato que me llamó la atención. Por ello, yo había revisado esos datos como a inicio de campaña y Sutel había reportado un número de teléfono cuando las encuestas son por teléfono, ¿verdad? O sea, ¿cuántos teléfonos hay en Costa Rica activos? Y eso me llamó la atención porque la primera cifra fue muy alta. Hablaban de una tenencia, digamos, de cerca de 18 millones de teléfonos, lo cual no me asustó a mí por una sencilla razón. Nosotros en general tendemos a tener dos números, ¿verdad? Eso es importante. Pero estaba viendo hoy que la Sutel reporta que el total de teléfonos registrados con ellos, ¿verdad? Por lo tanto, que son los teléfonos oficiales inscritos en Costa Rica, son 7.2 millones, lo cual, digamos, si la población electoral de Costa Rica es de 3.700.000, más o menos da un número como de 2 teléfonos por persona. Pero sabemos que como no se hace la diferencia si el número es de una empresa o de una persona, hay empresas que pueden tener
no sé, 20 teléfonos, que depende, ¿verdad? Depende de la amplitud de la empresa, del tipo de empresa, si es comercial, si es solamente fabricante, y entonces eso influye en el tamaño, digamos, en el número de teléfonos que se puedan tener. Entonces, bueno, ya hoy tenemos claro ese dato. El número de teléfonos son 7.2 millones de teléfonos, los que se han estado usando en estas encuestas, ¿verdad? Y bueno, y luego de las encuestas hay que decir que mucho del trabajo importante está como en dos ejes temáticos que son fundamentales. El tipo de entrevista, porque si la entrevista es presencial, da un margen de credibilidad mayor que si la encuesta es telefónica, porque si la encuesta es telefónica no sabemos dónde está ubicada es decir, sabemos que la persona que buscamos es, por ejemplo, de un distrito, para poner un caso, de Pavas, que es un distrito del Cantón Central. Entonces decimos Pavas. Pero puede ser que la persona tal vez no esté respondiendo desde Pavas, esté respondiendo desde donde esté en ese momento, ¿verdad? En tanto que la encuesta presencial es en la casa. Entonces, si la persona se registra para efectos de la estadística, si se registra en Pavas, es en su casa de habitación en Pavas. Y eso en los datos tiene sus efectos. Son detalles que hay que aprender, ¿verdad? De cómo se hace una encuesta, que sea probabilística, es muy importante, ¿verdad? Porque si no, si la encuesta no es probabilística, lo que estamos haciendo es un sondeo. Y un sondeo es una recolección de datos para tener una idea del grado de aceptación de un producto, de si el producto es conocido, no es conocido, ese tipo de cosas, ¿verdad? Se usa mucho en comercio. Digamos, por eso esas casas encuestadoras, que siempre mucho de la duda que introducen los medios de comunicación, ¿verdad? Y curioso porque esos medios de comunicación en general digamos, son periodistas, ¿verdad? Y el periodista sabe, ellos hacen algún curso de estadística, ¿verdad? Para entender los datos, y poder explicarlos. Pero bueno, seguro con el pasar del tiempo se les van olvidando algunas cosas y generalmente suelen no hablar de la importancia, y sobre todo en el último tiempo que las encuestas han sido telefónicas. Eso no le ha quitado el rigor de que siempre hay casas estadísticas que han acertado en plenitud, digamos, los resultados electorales, ¿verdad? En este periodo hemos tenido un número de encuestas importantes, ¿verdad? Nos hemos ido haciendo, digamos, un recorrido que podríamos llamar, nos dejan ver con claridad qué es lo que está pasando, digamos, en la política electoral costarricense, ¿verdad? Y la mayoría de las empresas ha dicho que en estos momentos la mayoría de ellas están trabajando, vamos a ver, porque las encuestas les ayudan, digamos, a publicitar su marca, ¿verdad? Es decir, ya como son tantos candidatos, muy difícil, porque el costo de una encuesta es muy elevado, ¿verdad? Porque tiene todas las etapas, una división del trabajo que es importante, y es científico, ¿verdad? Porque eso es lo que se busca, que la encuesta proporcione datos que son, y esa es la expresión que se usa mucho en el medio periodístico, ¿verdad? Que son una fotografía del momento. ¿Por qué son una fotografía del momento? Porque todo lo que nosotros pensamos en encuestas desde antes de que abriera el periodo electoral. Tenemos encuestas desde
casi principios de año. Digamos, en los partidos más grandes, como en Liberación Nacional, hubo lo que se llama elecciones primarias, ¿verdad? Es decir, hubo 4 candidatos y de esos 4 candidatos, Álvaro Ramos fue el que ganó. Y entonces, por lo tanto, representa el partido. Igual en Pueblo Soberano hubo una convención de los partidos rodriguistas y los representantes de los partidos coincidieron en que perfecto, que no hubo oposición a que fuera Laura Fernández como candidata presidencial. Es una mujer joven, sería una presidenta joven, ¿verdad? Los datos de la última encuesta, notablemente la del CIEP, sí establecen ya un margen, digamos que la pone por encima, apenas por encima del 40%. Porque para ganar la presidencia se requiere, digamos, un 41%, que es lo que tiene en este momento. Ahora, ese es el dato, digamos, que da la casa consultora diciendo que el margen de error puede ser de 3 puntos. Entonces, Laura o tendría 44 o tendría 31. Son buenos. Sí, Gallup, como les digo, es una casa muy, muy responsable. Estamos viviendo tiempos diferentes en el mundo de la política. Estamos viviendo tiempos diferentes que uno llama el caudal electoral. De Víctor Borges. Hoy día la empresa sigue existiendo, no la he visto en encuestas. Sí leí un estudio muy interesante que ellos hicieron de los candidatos, pero más como un ensayo. Y en ese ensayo ellos decían que iba a ser una carrera de enanos, digamos, de partidos pequeños todos. Y yo creo que eso fue muy acertado, esa teoría. Y ellos dijeron que Laura Fernández podía ganar las elecciones si recibía lo que ellos llamaron el apoyo de Midas. Midas era un rey que era muy rico y que todo lo que tocaba lo convertía en riqueza, ¿verdad? Que es un poco el caso de Rodrigo Chávez, digamos, con ese caudal de popularidad que tiene, ¿verdad? El candidato que se eligiera y si él daba el visto bueno, pues iba a tener eso. Ahora es interesante porque Rodrigo tiene, digamos, trabajemos con la cifra, digamos, de 63%. Ahora debería tener ese 63%, pero no lo tiene. Tiene 41%, ¿verdad? Entonces eso es importante de entender que todavía hay una parte del electorado rodriguista que sigue admirando, digamos, al presidente Rodrigo Chávez, pero que no le ha dado, digamos, ese apoyo a Laura. Para ella eso es bueno, que haya ese margen, porque le da como oportunidad de crecer y de poder llegar a aumentar ese caudal de votos que tiene. Ese es un potencial que no tienen, digamos, otros candidatos, ¿verdad? Es decir, no hay una meta a alcanzar. Es decir, no hay nadie que alcanzar. Bueno, podríamos decir que Álvaro Ramos podría presentársele ese cuadro. ¿Por qué? Bueno, porque si bien es cierto, José María Figueres es el que pierde la elección con Rodrigo Chávez, la pierde con un 46 y algo. Entonces, como esta es la elección que sigue, ¿verdad? La base electoral de Liberación Nacional en ese momento fue un 46%. Así toma, digamos, Álvaro Ramos el partido. Pero digamos, ahí sí los datos serían desastrosos porque en unas encuestas está en un 7%, más o menos los datos son 5%, 7%, 10% y creo que yo llegué a ver una encuesta con un 11%. Pero está muy bajo, es decir, si el caudal electoral que hereda es de 46%,
él está, digamos, perdiendo, ¿verdad? Está perdiendo, imagínense ustedes, cerca del 40% del electorado. Eso indica que hay una crisis profunda, digamos, en el Partido de Liberación Nacional. Álvaro Ramos llegó a plantear, digamos, un pensamiento muy crítico y que él lo llamó la renovación del partido. Y la renovación del partido era que no estuvieran más presentes todos aquellos que habían estado en las elecciones anteriores y que habían perdido las elecciones. Entonces, bueno, eso incluía personalidades que siguen teniendo su nombre dentro del mundo de la política costarricense. Creo que ha habido en el seno del Partido de Liberación un abandono sensible de la población que se decía ser liberacionista. Las encuestas son muy claras. Laura Fernández nos está demostrando que realmente ella ha hecho un trabajo, digamos, exitoso, un buen estilo de hacer la campaña, reunirse con grupos organizados, ¿verdad? Cooperativistas, productores. Entonces siempre hay una base de población que le interesa, digamos, escucharla a ella.